Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi querido público? ¿Qué tal les va? Sean todos bienvenidos a la primera emisión de nuestro canal Delis. Es un placer para mí presentar a los compañeros que el día de hoy nos acompañarán. Les damos la más cordial de las bienvenidas. El termómetro marca los 21 grados centígrados y el reloj la 1 de la tarde. Así que ya comenzamos. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Juliana Julissa Marcos Sánchez y es un placer para mí y para todo mi equipo tenerlos hoy en nuestro canal, donde les compartiremos un poco de información. Les damos la más grata bienvenida esperando contar con sus comentarios y apoyo, esperando que este tema sea de su interés. Hola, ¿qué tal? Antes que nada me presento, mi nombre es Araín Sánchez León. Es un gusto hoy estar en este video podcast con mis compañeros, compartiendo con ustedes, querido público, los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad 1, Relaciones Individuales del Trabajo, en el cual abordaremos temas muy interesantes, así que quédate con nosotros. Hola, pues primero me presentaré. Soy Azucena Santos Jiménez. Es un gusto poder abordar el tema con ustedes y que podamos opinar en este podcast. De igual manera, dar puntos importantes sobre este tema ya mencionado anteriormente, esperando que se encuentren muy bien de salud y ojalá y nos puedan escuchar. Gracias. Hola mi estimado público, aquí su servidora Angélica Rodríguez Carrasco. De manera cordial me dirijo a ustedes con la finalidad de compartir todos los temas que a continuación se abordarán e irán explicando para explorar y saber acerca sobre las relaciones individuales del trabajo. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este podcast. A lo largo de programas anteriores hemos dejado en claro algunas interrogantes que hemos llegado a tener, ya sea en la vida cotidiana como en el trabajo, e incluso la escuela, ya sea abarcando el derecho mercantil anteriormente, o el derecho laboral y seguridad social, que en este caso será el encargado o donde más bien hagamos hincapié, en el cual hablaremos de los derechos y obligaciones de parte de los patrones y trabajadores. También iniciamos aclarando algunos de los temas que estamos por ver, que es la definición de un contrato laboral. Y si tú no sabes muy bien en qué conforma un contrato, aquí te lo diremos. Las cláusulas a seguir y mencionaremos un poco de cuál es el contrato laboral más utilizado aquí en México. ¿Será el escrito o será el oral? Quédate con nosotros a descubrirlo. Así como los derechos que tienes como trabajador una vez que inicies a trabajar, pero así también te haremos mención de cuáles son tus obligaciones y cómo las responsabilidades que tiene tu patrón hacia ti como trabajador y sus derechos. Expondremos un caso de explotación laboral en menores de edad, que en nuestro país suele ser muy desafortunadamente comunes, sobre todo en los casos de los trabajos informales. Todos los temas que abordaremos nos acompaña físicamente la Ley del Trabajo 2021, la cual es de mucha ayuda conocer sus artículos, los cuales nos ayudarán a comprender más y teniendo un respaldo de la misma ley, por si algún día nos están violando nuestros derechos como trabajador, entre otros aspectos que será de un gran apoyo. Y estos artículos estoy segura que te podrá ayudar a la hora de tener una confrontación con tu patrón, así como te diremos los derechos que tienes sobre tu salario, que es por lo que siempre solemos a trabajar, y en lo personal lo más importante de un trabajador así como su integración y los derechos que adquieres desde el primer día como trabajador, entre otros. Así que iniciemos ya con esto. Listo. Bueno, después de haberles dado una pequeña introducción de lo que veremos el día de hoy, comenzaremos preguntándonos para nosotros, ¿qué es el derecho laboral? Puesto que hemos escuchado irrepetibles veces a lo largo de nuestras vidas, pero en sí solo queda en una mención, porque la mayoría de veces nosotros los mexicanos solemos dejar de un lado esas cosas tan importantes, palabras, sobre todo si nos inclinamos a hablar de los jefes o patrones mexicanos. ¿Y qué significa eso que solamente solemos conocer, pero está tan ausente en nuestros trabajos? Sí, hablamos del concepto de derecho laboral,
Suele haber ocasiones que diferentes autores limitan a dar conceptos definidos, debido a que derecho está sometido a diferentes cambios circunstanciales y hasta de tiempos en los que estamos viviendo, ya que las mismas leyes puestas por hace 30 años no serían las mismas o las más coherentes en nuestra actualidad, si mencionamos las horas laborales, las condiciones, la instrumentación de trabajo y tareas a desarrollar. También mencionando que dar una definición implica tocar algunos factores, como el factor clasista, el factor estatuario, factor carácter económico, así como la relación laboral. Sin en cambio, existen autores que se han atrevido a dar sus pequeñas definiciones de derecho laboral. Tal es el caso de los señores Williams Thayer y Patricio Novoa. Bueno, ellos nos dicen que el derecho laboral es aquella rama del derecho que en forma principal se ocupa de regular intuitivamente la situación de las personas naturales, que obligan total o parcialmente su capacidad de trabajo durante un periodo de tiempo apreciable a un empleo señalado por otra persona natural o jurídica que remunere sus servicios. También, de acuerdo con Dávalos, el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Bueno, esto me da a entender que ese bien legítimo que adquirimos como seres humanos a la hora de establecer una relación de trabajo con la persona encargada de contratarte como trabajador. Nosotros por lo menos una vez hemos trabajado, ya sea como un familiar, un conocido o en algún lugar que nos sirva como nuestro centro de trabajo. Al ser contratado ya estamos adquiriendo ese tipo de derecho que su más grande objetivo es brindarnos un respaldo para poder trabajar en condiciones dignas y nuestro trabajo sea bien remunerado. Pero regresemos un poco en el tiempo, ya que en México existieron múltiples acontecimientos que dieron origen al derecho del trabajo. Además de la influencia internacional, remontándonos en el tiempo a la época prehispánica, los aztecas tenían como principal actividad económica la agricultura, excepto los individuos de clase noble, quienes vivían a expensas de la clase trabajadora. Dentro de este factor estaban los agricultores. El jefe de familia cultivaba su propia tierra y procuraba el sustento familiar. Entre los artesanos se realizaba el trueque o la venta de sus productos, de tal manera que en la cultura azteca se vivía principalmente del trabajo personal, ya sea cultivando la tierra o comercializando sus productos. Para justificar jurídicamente la esclavitud, los españoles celebraban un contrato por virtud del cual se le encomendaba el cuidado de un número de indígenas, de tal manera que se obligaban a otorgarles evangelización, educación y sustento a cambio de su trabajo. Los abusos llegaron a tal punto que el mismo rey de España ahora sí que intervino para evitar en la mayor posible manera que fueran obligados a trabajar los indígenas. Como consecuencia, la corona española nombró una junta de juristas y teólogos para elaborar un proyecto y promulgar la ley que había de regir en la Nueva España. De esta forma se expidió en el siglo XVI las denominadas leyes de Burgos, que entre otras cosas prohibieron el trabajo a menores de 8 años y de mujeres embarazadas. Estas leyes son el primer antecedente en nuestro país del derecho laboral actual. Después de haber dejado en claro algunas definiciones de lo que es el derecho laboral y habernos remontado un poco a la historia, toca lugar hacer mención de los famosísimos contratos, esos que celebramos de una forma más habitual de lo que imaginamos, que como antes ya hemos visto, no solo existe el contrato escrito, y es el primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de un contrato. También nos hemos dado cuenta que existe el oral, que puede ser más recurrido, sobre todo si de trabajos informales se trata. En lo personal, puedo atestiguar que los contratos orales son los más habituales de lo que se piensa, ya que hay varias veces que en una empresa he trabajado o más o menos formales, siempre se ha celebrado un contrato oral,
y sigue teniendo la misma validez que un escrito. Un ejemplo sería cuando entró una empresa gasolinera, que por lo regular este tipo de empresas otorgan por lo menos las mínimas prestaciones de ley, suelen utilizar dos tipos de contratos. Como ya se imaginarán, en primer lugar se utiliza el contrato oral, obviamente después de cumplir los requisitos solicitados por la empresa, que vienen siendo más o menos los más habituales a la hora de pedir un trabajo, que sería la solicitud de empleo, 2 o 3 cartas de recomendación, tu identificación oficial, comprobante de domicilio, la carta de antecedentes no penales, CUR y en algunos casos tu RFC. Una vez cumpliendo estos requisitos, te citan a tu entrevista de trabajo. Y si es que les urge llenar ese cupo disponible, regularmente después de la entrevista es cuando se celebra el contrato laboral oral, fijando los horarios y remuneraciones por tu trabajo a ejecutar. Y en mi caso, después de estar laborando aproximadamente un mes trabajando, es cuando celebré mi contrato escrito, que así como hace valer mis derechos, también resaltaba mis obligaciones como trabajador y las medidas que se llegasen a tener en caso del incumplimiento del mismo. Otra cosa a compartirles es que este primer contrato sería de 6 meses. Terminando esos 6 meses se celebraría uno de 8 meses y posteriormente cada año se renovaría el contrato. Y esto me olió demasiado mal, ya que pude llegar a mi conclusión que en este caso la empresa no estaría generando una antigüedad como debería. Pero eso ya no es extraño en nuestro país, desafortunadamente. Bueno, y ahora de mi experiencia en un trabajo menos formal es el actual. Solo se ha celebrado el contrato oral, donde se establecen los horarios, remuneraciones y días de trabajo, que por lo regular se llegan a cerrar en un apretón de manos, pero en estos tiempos se ha dejado a un lado y eso solo queda en palabras y formalizarlo. Pero después de todo esto, ¿sabemos su definición o en qué consiste? Bueno, pues nuestra Ley Federal del Trabajo, en los artículos 21 y 22, explica que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo en el que presta un trabajo personal o el que lo recibe. En el artículo 22 nos dice que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años y de los mayores de esta edad y menores de 16 que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en el que inició su juicio de compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Y por definición podemos decir que un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y su empleador, en donde el primero se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir las instrucciones del segundo, esto a cambio de una determinada retribución. El contrato de trabajo es la herramienta básica para el buen funcionamiento del mercado laboral, en el que se especifican las condiciones bajo las cuales un trabajador llevará a cabo determinadas tareas encargadas por el empleador. Del contrato del trabajo se derivan derechos y deberes de las partes y es una prueba fundamental cuando se solicite la ayuda de un juez en casos de incumplimiento o desacuerdo. Y bien, ahora que se celebró un contrato, se puede decir que oficialmente eres un esclavo más del patrón. Quise decir oficialmente ya eres un trabajador. Y sí, aunque parezca algo muy obvio, un trabajador es la persona que trabaja. Pero ¿qué les parece si mejor les comparto su definición? Que nos dice que el artículo 3, el trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que se asegure la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo, religión, doctrina política o condición social. Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacidad y capacitación, el adiestramiento de los trabajadores.
Bueno, ahora que ya sabemos criterios más específicos de lo que es un trabajo, creo nos estamos olvidando de algo muy importante, que muy posiblemente sería casi imposible, y a lo que me refiero es al patrón, esa persona que es la encargada de remunerar mis servicios como trabajador, pero así como paga, también manda. Es un personaje muy odiado por muchos y a la vez idolatrado por algunos, pero sigue siendo la bandera de este barco llamado trabajo. Ahora, cabe resaltar que el patrón, así como tiene derechos, también tiene obligaciones, como la del artículo 132, que nos dice que son obligaciones de los patrones: 1. Cumplir las disposiciones de las normas del trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. 2. Pagar a los trabajadores los salarios o indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. La tercera, que nos proporciona afortunadamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darles de buena calidad, en buen estado, y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar una herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Haciendo hincapié en el artículo 132, donde nos dice que una de las obligaciones del patrón es pagar los salarios e indemnizaciones de acuerdo con las normas vigentes. Me recordó la vez que trabajé en una maquiladora de pantalones, que son demasiados comunes en nuestra ciudad. Me tocó presenciar cómo a un menor de edad se le pagaba un sueldo por los suelos, haciendo el mismo trabajo que las demás personas, ya que ya tenían la mayoría de edad. El jovencito había dejado los estudios y con el fin de apoyar a sus padres para solventar los gastos de su casa había decidido trabajar. Se desarrollaba como tradicionalmente se les conoce como manuales, que consistía en diversas actividades según sea el corte y el tipo de trabajo. Entonces, este muchacho prestaba sus servicios en un horario de 8 a.m. a 1 p.m. su salida a comer, y volvía a las 2 de la tarde, con un horario de salida que fuera a terminar la meta establecida por el encargado, que aproximadamente era a las 7 de la tarde, con día domingo de descanso, y recibía un sueldo de 450 pesos, que eso no alcanzaba ni para lo establecido del salario mínimo. Entonces, en un tiempo se me dio la oportunidad de preguntarle también del por qué estaba satisfecho con ese sueldo, con lo que contestó: pues el patrón me está dando chance, porque soy menor de edad y en ningún trabajo me darán esa oportunidad, y como vivo cerca no se me hace pesado. Entonces ahí es donde me di cuenta de lo tan mal que estaba pasando el muchacho, y él sin ni siquiera tener noción de la explotación laboral que se estaba llevando a cabo, así como estoy seguro que viven demasiados jóvenes en nuestro país en la misma situación, con patrones que se hacen de la vista gorda con los derechos de los trabajadores. Tocando el tema del salario, hay que recordar que nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice que, artículo 82, salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Artículo 83, el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o cualquier otra manera. Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de esta, se hará constar la cantidad y la calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón en su caso proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los podrá tener a su disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto de desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo. Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisión, prestaciones en especie o cualquier otro tipo de cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.
resaltando algunos artículos sobre la protección del salario, nos explica que el salario se pagará directamente al trabajador, solo en casos que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago se hará a la persona que designe como apoderado, mediante una carta compromiso suscrita por 2 testigos. En lo personal, puedo decir que en la mayoría de los trabajos he tenido casi siempre, después de entregar mi sobre o sueldo, una firma en algún tipo de apartado o formato de conformidad, que con mi firma estoy reafirmando que sí estoy recibiendo un pago a cambio de mis servicios y tiempo prestado a la empresa, para que ellos también tengan de dónde escudarse el día que llegase a surgir algún tipo de conflicto. Bueno, ahora pasando a lo que se refiere con la duración de un contrato, le cedemos la palabra a mi compañera. Adelante, por favor. Oh, ¿cuánto he aprendido el día de hoy? Me siento ya un profesional del tema. Ahora sí ya estamos por finalizar, pero antes que nada, platíquenme, ¿cómo les parecieron sus temas que hoy nos impartieron? ¿Cuál fue su conclusión o crítica de cada uno de ellos? Ahora más que nunca y por los tiempos en los que vivimos, es de suma importancia tener en claro todo lo que vimos, ya que hubo demasiadas cosas que desconocía al respecto, como por ejemplo, saber que si te molestan en tu día de descanso para ir a trabajar, ya sea porque faltó algún compañero o alguna excusa parecida, uno como trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar ese día, o mínimo que te lo paguen doble. En lo personal, muchas veces me pasó, pero solo me pagaron el día. Ahora que estoy sabedor de mi derecho, quien dijera puedo hacerla de jamón a mis patrones, con la razón de la ley en mis manos, y así como a mí, espero que también les haya servido por lo menos una cosa de lo que hemos mencionado, ya que como objetivo primordial de estos podcasts es de alguna manera servirle a la comunidad, ya sea estudiantil o trabajadora. Buen día. Hoy les hablaremos varios temas que a lo mejor desconocías, pero que estás en contacto con estos todo el tiempo. Para empezar, hoy en día el trabajo es algo esencial. Al prestar un servicio para poder recibir una compensación monetaria que nos ayudará para cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no todos tienen conocimiento de los derechos que como trabajador tenemos, y eso conlleva la explotación del personal. Es un punto muy importante de resaltar, ya que son de gran importancia para el patrón y el trabajador, porque repercuten económicamente tanto en el uno como en el otro. En efecto, una jornada de trabajo equivocadamente planeada puede producir la necesidad de que ésta se prolongue constantemente, obligando al patrón al pago de tiempo extraordinario, sobre la base de salario doble y en ocasiones hasta triple. Además, es necesario conocer las distintas formas de pactar el salario que autoriza la ley, para escoger la que más nos convenga a las necesidades concretas del negocio y del trabajador. De la misma manera, si el salario no está fijado de tal manera que el trabajador se sienta motivado a recibirlo, puede producir malos resultados para la productividad en el centro de trabajo. Las condiciones de trabajo están formadas por la jornada de trabajo y el salario. Y hablando sobre la relación entre el trabajador y el patrón, debemos tomar un punto muy importante, lo que es el contrato, lo que los une. Tenemos diferentes tipos de contrato y esos es de los que yo le voy a hablar hoy. En primer lugar, tenemos el contrato por tiempo determinado. Y este es aquel tipo de contrato cuya característica principal es que permanece en una duración limitada en el tiempo. Debe acordarse siempre por escrito y debe especificar con precisión y claridad su duración y el trabajo a desarrollar. Y se extiende por el cumplimiento de plazo o la renuncia, despido o muerte del trabajador. En segundo lugar, tenemos el contrato por tiempo indeterminado. Y es la forma de contrato de trabajo que no tiene un término para el fin. Generalmente concluye con la jubilación del trabajador, su renuncia, muerte o despido. En este contrato de trabajo no es necesario que se pacte por escrito por las partes. Siempre se extiende que el contrato es por tiempo indeterminado, salvo prueba en contrario. Y se extingue con la renuncia, despido o muerte, como lo había comentado. En tercer lugar tenemos el contrato por obra. El contrato por obra es aquel en virtud del cual, cumplida la condición, el trabajador ha de separarse del empleo, sin responsabilidad para el patrón, es decir, no puede considerarse como un despido injustificado. Un claro ejemplo lo podríamos poner como cuando contratas a un pintor, cual obra es solo pintar la casa. Podemos comentar
que la relación laboral está limitada a la duración del trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 39-B, nos dice que se extiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que se vaya a ser contratado. Y la vigencia de la relación del trabajo a la que se refiere el párrafo anterior tendrá una duración máxima de 3 meses o en su caso hasta 6 meses, solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejercen funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general, o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Durante ese tiempo, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competente el trabajador, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacidad y Adiestramiento de los términos de la ley, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Y teniendo en cuenta ya los conocimientos básicos para un contrato, debemos tener muy presente la jornada de trabajo para evitar que nos exploten laboralmente. En el capítulo 2 de la Ley Federal del Trabajo reúne la normativa sobre las jornadas de trabajo en México. Según el artículo 58, la jornada de trabajo en México se define como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Los siguientes artículos legislan sobre las jornadas laborales y el pacto que realizan. Por ejemplo, en el artículo 59 se estipula que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada. En ese pacto se establece que no pueden exceder los límites legales. Y me gustaría que pusieran mucho ojo en este punto, porque el desconocimiento de nuestros derechos, lamentablemente, conlleva una gran explotación laboral. En el artículo 60 nos dice que se estipula las jornadas diurnas, nocturnas y mixtas. Tenemos 3. La primera es aquella que está comprendida entre las 6 y 20 horas, que sería la diurna. La nocturna, que sería la siguiente, está entre las 20 hasta las 6 horas. Por último, la jornada mixta comprende ambos periodos, siempre que el periodo nocturno sea menor de las 3 horas y media. Respecto a la duración máxima de jornada, según el artículo 61, en los tiempos serán 8 horas para la jornada diurna, 7 para la nocturna y 7 horas y media para la mixta. En resumen, se debe laborar 45 horas semanales. Los trabajadores de 16 años no podrán trabajar tiempo extra, ni podrán trabajar después de las 22 horas. Y por último, el trabajador solo tendrá media hora de descanso. Tomando en cuenta la Ley Federal del Trabajo, les había comentado que la persona trabajadora y el patrón determinarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales especificados, como les había mencionado. La persona trabajadora y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a la primera reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Durante la jornada continua de trabajo se concederá a la persona un descanso de por lo menos media hora. Cuando la persona trabajadora no pueda salir de donde presta sus servicios durante las horas de reposo o comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo en la jornada de trabajo. En los casos de siniestro o riesgo inminente en el que peligre la vida de la persona trabajadora, de sus compañeras o compañeros o del patrón, o la misma existencia de la misma empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable, para evitar circunstancias, pagándose las horas de trabajo con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. De antemano se les agradece que nos sigan escuchando. Y dejando de lado el trabajo y las horas extras que ya solo de pensarlo ya me cansé,
hablaremos de algo bueno, los días de descanso. Y hablando sobre los descansos en la Ley Federal del Trabajo, nos estipula que por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los días de descanso semanal. En los reglamentos de esta ley se procura que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Pero, ¿qué ocurre si a las o los trabajadores se les solicita laborar este día? En primera instancia, los y las trabajadores y los patrones deberán determinar el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda, por el descanso obligatorio. Un salario doble por el servicio prestado, es decir, se le deberá de cubrir el salario diario normal más el doble, tal y como lo marca el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala que los y las trabajadores y los patrones determinan el número de trabajadoras, como ya dije, que deban prestar sus servicios, y si no se llega a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la de Conciliación y Arbitraje. Las y los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda al descanso obligatorio. Será un salario doble al prestado. Y adicional a lo anterior, si de acuerdo al calendario el día de descanso obligatorio llegara a coincidir con el día de descanso semanal, es decir, el día domingo, que es lo más común, la o el patrón deberá cubrir al trabajador el pago de la prima dominical, como marca el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que las y los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional, como ya dije, de un 25%, por lo menos, ¿no?, sobre el salario de los demás días. Derivado de lo anterior, y de los trabajadores recibirán un salario triple por ese día, más la prima dominical. Las prestaciones señaladas son aplicables para todos aquellos y aquellas trabajadores que, de acuerdo al apartado A, rige entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Y bien, teniendo en cuenta que las cosas no siempre salen como uno se lo espera, también las jornadas de trabajo se pueden extender, ya sea por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca más de 3 horas diarias, ni más de 3 veces a la semana. Estas horas de trabajo extraordinario se cubrirán con un cierto por ciento más del salario que corresponda a cada una de las horas de la jornada. La persona trabajadora no está obligada a prestar sus servicios por un mayor tiempo del permitido para cada una de las referidas jornadas. La prolongación del tiempo extraordinario, que exceda de 9 horas a la semana, obliga al patrón a pagar a la persona trabajadora el excedente de unos 200% más el salario, que corresponda a cada una de las horas de la jornada. La jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias y deberá dividirse el periodo máximo de 3 horas. Entre los distintos periodos de la jornada disfrutarán de reposos de 1 hora por lo menos, teniendo en cuenta que está prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de incumplimiento de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un 200% más el salario que corresponde a cada una de las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, con un salario doble por el servicio prestado. Independientemente del salario que se les deba cubrir por cada día domingo o de descanso obligatorio, cabe precisar que al fijarse en la Ley Federal del Trabajo los tiempos máximos para la duración de cada una de las jornadas del trabajo no significa que forzosamente deban ser con el tiempo máximo, pues deben entenderse que las jornadas no podrán exceder los tiempos máximos. En consecuencia, la persona trabajadora
y el patrón, podrá acordarse jornadas de trabajo reducidas, es decir, con duración menor a las máximas legales. Ya en el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de las horas extras, como les había mencionado anteriormente. Esta normativa autoriza una jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias. La jornada laboral con horas extras no puede sobrepasar, como ya lo dije, las 3 horas diarias, ni de 3 veces a la semana, por favor, teniendo mucho en cuenta ese punto. Y en los artículos siguientes les comentaré que se establecen cómo se pagan las horas según la Ley Federal de Trabajo. Y de acuerdo con el artículo 67, las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Además, como lo dije anteriormente, haciendo hincapié, en la Ley Federal del Trabajo, nadie, absolutamente nadie, está obligado a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido. No obstante, como hay situaciones, si así lo pactan el empleado y el patrón, debe obligar al patrón a hacer lo siguiente. En primer lugar, pagar al trabajador el excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley. Y bien, en resumen, por último, las primeras 9 horas deben pagarse al 100%, más el salario que corresponda a las horas de jornada laboral. Tomar en cuenta que si se excede dicho límite, se deberá pagar al 200% más del salario ordinario. En otras palabras, les quiero comentar que las primeras 9 horas de trabajos extras son dobles y las excedentes serán triples. Es un placer para todos nosotros y nuestro equipo que ustedes puedan escucharnos y aprender un poco de algo que a veces desconocemos pero convivimos día a día. En conclusión, los derechos laborales tienen por objeto proteger a los sujetos, tanto al trabajador como al patrón en la relación laboral, con el único fin de que el trabajador pueda vivir y desarrollarse a plenitud y con dignidad, aunque tenga que limitar y subordinar parcialmente su libertad a una relación laboral remunerada. El objeto es lograr que esa relación de trabajo se realice en condiciones que garanticen al trabajador la vida, la salud, el descanso y el desarrollo personal y profesional, la obtención de beneficios económicos y sociales para tener una vida familiar socialmente decorosa y digna, integrando de esta manera al trabajador al cuerpo social de la comunidad para el debido desarrollo de esta. Les quiero decir que en resumen, se entiende entonces que nuestros derechos laborales se encargan principalmente de la protección del trabajo humano realizado a favor de otro, en relación de dependencia y subordinación a cambio de una contraprestación. Gracias. Bueno, ahora pasemos a lo que los mexicanos nos gustan. Yo creo que es uno de los temas por los que sigues aquí escuchándonos. Es más que nada el tema de las vacaciones y los días festivos, esos días que disfrutamos al máximo, al mismo tiempo que los anhelamos al transcurso del año, no importándonos que solo sea un día, sino lo único que importa es descansar y olvidarse del trabajo. Sin tanto rollo, comencemos hablando de las vacaciones. En esa razón de las vacaciones, la ley argumenta que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de vacaciones, es decir, el tiempo en el que el trabajador debe descansar, olvidarse de todo y con todo de sus labores por un tiempo, con la finalidad de reponer las fuerzas necesarias para que nuevamente regrese a su centro de trabajo con el mayor entusiasmo, en el cual se encuentra en el capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 76 al 81, los cuales te los explicaremos a continuación. En el artículo 76, los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, en que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentará de 2 días laborables
hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. Después de 4 años, el periodo de vacaciones aumentará 2 días por cada 5 de servicio, lo cual nos dice que por tu primer año laborado tendrás el privilegio de descansar 6 días, obviamente con tu goce de sueldo. Así sucesivamente irás aumentando 2 días por cada año. Ojo, hasta llegar al 5.º año. Del 5.º al 9.º año solo gozarás de 14 días. De 10 a 14 años, de 16 días. De 15 a 19 años, 18 días. Y así, por cada 5 años solo aumentarán 2 días. En el artículo 77 nos dice que los trabajadores que presten servicio discontinuo y los de temporada solo tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajos en el año. ¿Qué te estarás diciendo? Yo en lo personal tampoco conocía este derecho. Por ejemplo, esto suele suceder con los estudiantes. En mi caso, yo trabajo los fines de semana y también en los periodos vacacionales, los cuales hasta el día de hoy no me han dado mis días de vacaciones correspondientes. Qué sad, ¿verdad? En el artículo 78 nos dice, los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones, por lo menos. Por ejemplo, en un dado caso que tu jefe te obligue por cuestiones de trabajo o X cosa a disfrutar de tus días divididos, tú tienes el derecho y el respaldo de la ley para decirle a tu patrón que tú puedes tomar tus 6 días por corrido. En el artículo 76, los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, en que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará de 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. Después de 4 años, el periodo de vacaciones aumentará 2 días por cada 5 de servicio, lo cual nos dice que por tu primer año laborado tendrás el privilegio de descansar 6 días, obviamente con tu goce de sueldo. Así sucesivamente irás aumentando 2 días por cada año. Ojo, hasta llegar al 5.º año. Del 5.º al 9.º año solo gozarás de 14 días. De 10 a 14 años, de 16 días. De 15 a 19 años, 18 días. Y así, por cada 5 años solo aumentarán 2 días. En el artículo 77 nos dice que los trabajadores que presten servicio discontinuo y los de temporada solo tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajos en el año. ¿Qué te estarás diciendo? Yo en lo personal tampoco conocía este derecho. Por ejemplo, esto suele suceder con los estudiantes. En mi caso, yo trabajo los fines de semana y también en los periodos vacacionales, los cuales hasta el día de hoy no me han dado mis días de vacaciones correspondientes. Qué sad, ¿verdad? En el artículo 78 nos dice, los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones, por lo menos. Por ejemplo, en un dado caso que tu jefe te obligue por cuestiones de trabajo o X cosa a disfrutar de tus días divididos, tú tienes el derecho y el respaldo de la ley para decirle a tu patrón que tú puedes tomar tus 6 días por corrido. Continuemos con otro tema. Este es más que nada el tema de capacitación y adiestramiento, en el cual veremos lo que la ley nos marca como las obligaciones y derechos tanto de parte del trabajador y del patrón. Primero que nada, empecemos hablando qué es la capacitación. La capacitación laboral es un método aplicado por las empresas para que su personal adquiera nuevos conocimientos profesionales dentro del área en el que se desempeña normalmente o en otras
porque se considera que cuenta con las herramientas para asumirlas. En el artículo 153A nos dice que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permite elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad conforme a los planes y programas formalizados de común acuerdo con el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Para no hacer tan extenso este tema, les explicaré resumidamente qué más nos dice este artículo, en el cual da a conocer que el patrón tendrá la obligación de contratar a instituciones, escuelas u organismos especializados, así como instructores independientes que desean impartir información, capacitación o adiestramiento, la cual deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo, o si tanto como el patrón como los trabajadores llegan a otro acuerdo de cómo pueden ser capacitados, pues está bien. Y por último, el trabajador desea capacitarse en una actividad distinta a la de su ocupación que desempeña, esta se realizará fuera de la jornada de trabajo. En el artículo 153b, la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nuevas contrataciones y a los demás interesados en ocupar los vacantes o puestos de la nueva creación. Qué interesante, ¿no? Pero te estarás preguntando, ¿y por qué no se ve en muchas empresas realizar este tipo de cursos para sus trabajadores se fortalezcan sus conocimientos ya adquiridos en cursos? Pues siempre he hecho que los patrones no les gusta gastar dinero en capacitaciones, porque muchos de ellos dicen que por eso estudiamos o ya contamos con esos conocimientos. Más que nada, para ellos es una pérdida de dinero. Pero viéndolo desde otro punto de vista, estos tipos de cursos ayudan a la empresa que tengan un mejor rendimiento, o si no más, el trabajador ya fue capacitado, no se le dificultará mucho realizar su trabajo. Pero pues ya sabemos cómo está esto. Sigamos mejor con el tema. En el artículo 153c nos dice que el adiestramiento tendrá por objeto actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que se puedan aplicar en sus actividades, hacerles saber a los trabajadores sobre los riesgos y peligros que estos están expuestos por su trabajo e incrementar su productividad. Así como vimos, el patrón tiene la obligación de hacer una inversión en ese tipo de cursos, capacitaciones para sus trabajadores. Así el trabajador tiene obligaciones, las cuales son: artículo 153d. Los trabajadores a quienes imparten la capacitación o adiestramientos están obligados a asistir puntualmente a los cursos, a entender las indicaciones de las personas que les imparta el curso, presentar los exámenes o evaluaciones del conocimiento al finalizar el curso. En mi humilde opinión, yo pienso que todo tiene un porqué. Así la ley tiene un porqué, fue creada. Obviamente, obligaciones, derecho entre los trabajadores y los patrones. Y esta, a lo largo de los años, ha tenido sus diferentes cambios. Es porque ha ido evolucionando la manera de trabajo, y todo esto que vivimos hace muchos años no se vivía. Y todo lo que vimos a veces para los patrones es una mala inversión o expresa mal de sus empleados, que no tengan los conocimientos suficientes para hacer su trabajo o X cosa.
Estos tipos de cursos ayudan personalmente al trabajador como a la empresa. Al trabajador como pues cuando se dedican a terminar o se dispongan ellos a terminar su relación de trabajo con esa empresa, ya tendrán más conocimientos y experiencias en ese ámbito y los podrán ocupar para tener una mejor calidad de vida o simplemente conseguir un nuevo trabajo con mejor pago. Y por parte del patrón, en su trabajo, pues en su empresa, los trabajadores ya teniendo esas capacitaciones obtendrán muchas técnicas, estrategias que les ayudará a desempeñar mejor sus funciones, o entre ellos mismos pueden buscar tips para tener una mejor productividad, un mejor rendimiento y alcanzar los objetivos de sus patrones. En mi último tema que les estaré hablando por el día de hoy es sobre los derechos de antigüedad y el pago de prima, en los que abordaremos quiénes tienen derecho a la prima y cómo se realizan los pagos correspondientes. En el artículo 158 nos dice: los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a la determinación de su antigüedad. Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formularán el cuadro general de su antigüedad, distribuido por categorías, cada profesión u oficio, y ordenará que se le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir la resolución al tribunal. En el artículo 161 nos menciona que el patrón podrá tomar la decisión de anular la antigüedad de un trabajador cuando éste cometa una acción indisciplinaria, teniendo esta una relación más de 20 años. En el artículo 162, los trabajadores tienen derecho a la prima de antigüedad, la conformidad con las normas siguientes. La prima considera por 12 días de salario por cada año de servicio y de acuerdo al salario mínimo. En cada caso que los trabajadores renuncien, tendrán derecho a una prima de antigüedad, siempre que hayan tenido por lo menos 15 años de servicio, así como los que se despidan injustificadamente o justificada. Y para el pago de la prima de antigüedad, en caso de retiro voluntario, se tendrán que seguir las siguientes normas. Si dentro del plazo de un año los trabajadores retirados no exceden del 10% del total de los trabajadores, recibirán su pago el momento de su retiro. Y en caso de que exceda del más del 10% del total de los trabajadores, se pagarán a los que primero se retiren, y a los que excedan dicho porcentaje de su pago se podrá definir dentro del año siguiente. En su caso de fallecimiento de algún trabajador, cualquiera que sea su prima, se le pagará a su cónyuge, su viuda o a las personas que dependan económicamente de él. Todo esto se escucha tan bonito, pero en la triste realidad, en algunas ocasiones no se cumplen como debe de ser, pues conozco un caso que se los explicaré brevemente. Una conocida ya llevaba más de 15 años trabajando en X empresa. Ella, por cuestiones personales, tuvo que renunciar a dicho trabajo, el cual su patrón solo accedió al pago de la parte proporcional de sus vacaciones y aguinaldo. O sea, si vemos cómo son tan injustos los patrones, como en este caso, yo creo que es
Es más, estoy segura que existen casos similares a este. ¿Y qué pasó con la conocida? ¿No hizo nada al respecto? No. Ella, por falta de conocimientos, no realizó alguna demanda para que le respetaran su prima. Decidió tomar lo que le daba la empresa y retirarse de una manera pacífica con ellos. Pero en mi opinión, yo siento que por eso existen las leyes, para que tengamos un respaldo y apoyados con alguien a donde nos están valorando nuestros derechos y esfuerzos. Después de tantos años que trabajamos con dicha empresa, porque a veces descuidamos a nuestras familias, parejas e incluso a nosotros mismos por tener el trabajo a tiempo o sacarlo la productividad. Al fin y al cabo, no nos saben valorar esos esfuerzos los patrones. Así hay que luchar para que todo esto sea respetado. Seré breve, pues en mi caso me gustó compartir con los demás mis conocimientos, ya que, como sabemos, en nuestro lindo y hermoso México, la mayoría de las veces son violados nuestros derechos que tenemos cada persona. Y es injusto como hasta el día de hoy se sigan viviendo así. Es por la misma razón que nunca crecemos como país. Espero de todo corazón que sea mucho o poco este trabajo que realizamos te ayude a resolver algunas dudas, o si están haciendo alguna injusticia en tu trabajo. Hoy en día, más que nada por causas del COVID, muchas empresas están cerrando o despidiendo a la mayoría de sus trabajadores. Y estos temas que abordamos sean de tu gran ayuda. Bueno, pues ahora yo les explicaré los temas de los derechos de preferencia, ascenso e invenciones, por lo que el tema siguiente serán las causas de modificación, suspensión y rescisión, y finalmente sobre las causas de terminación. Empezamos con una pregunta muy particular. ¿Cómo se dan los derechos de referencia o a qué se refiere? Nos dice que los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les haya servido satisfactoriamente para mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo a una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimiento para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatus sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentra agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Artículo 154. Toda relación de trabajo es dinámica, por consiguiente, esta puede sufrir cambios en cualquiera de sus elementos, tanto subjetivos como objetivos. En el primer caso, la modificación subjetiva de la relación de trabajo se da en la sustitución patronal, con su respectiva responsabilidad solidaria, ya que explicamos ampliamente, así como en los trabajos eventuales, cuando se sustituye temporalmente a otro trabajador. La modificación objetiva de la relación de trabajo se da cuando los derechos y obligaciones que surgen de esta relación tienden a transformarse cualitativa y cuantitativa, pudiendo invertir las partes o ser ajenas a ella. Cuando no existe pacto entre las partes, el trabajador puede solicitar la modificación de las condiciones de trabajo en la vía jurisdiccional si el salario no es remunerado o la jornada es excesiva, o cuando concurran circunstancias económicas que lo justifiquen. El patrón solo podrá hacerlo en la misma vía si concurren circunstancias económicas que lo justifiquen. Pero, de igual manera, el ascenso. Pero, ¿qué debo hacer si soy un trabajador con derecho de preferencia para aspirar a un vacante? De esta manera, los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento, indicando su domicilio y nacionalidad.
y si tienen a cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos, si prestaron servicio con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato que pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo o presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funde su solicitud. Artículo 155. Ahora pasaremos a hablar sobre el tema de las invenciones. Es la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y sobre todo a la explotación de las invenciones realizadas en la empresa. Se regirá por las siguientes normas. Fracción 1. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Fracción 2. Cuando el trabajador se dedica a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de esta propiedad de la inversión y el derecho de la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor, independiente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por convenio de las partes o por el tribunal, cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor. Fracción 3. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá derecho preferente en la igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. Ahora pasaremos a las causas de modificación colectiva de las condiciones de trabajo. Te preguntarás, ¿a qué se refieren esas causas dentro de un trabajo? Los sindicatos de trabajadores o a los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos de ley. Fracción 1. Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen. Fracción 2. Cuando el aumento del costo de la vida origen un desequilibrio entre el capital y el trabajo. La solicitud se ajustará a los dispuestos en los artículos 398 y 419, fracción 1, y se transmitirá de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica, artículo 426. Pasaremos a las causas de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Fracción 2. La falta de materia prima no imputable al patrón. Fracción 3. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. Fracción 4. La incosteabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifiesta sobre la explotación. Fracción 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la persecución normal de los trabajos si se comprueba plenamente por el patrón. Fracción 6. La falta de ministro por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con lo que se hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. Y fracción 7. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Artículo 427. Pero, ¿a quién perjudica una suspensión? La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento, o aparte de ello se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Artículo 428. Seguimos con las causas de rescisión de las relaciones de trabajo, que se basan a causas de una relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Fracción 1. Engañarlo al patrón o, en su caso, la agrupación patronal a ponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Fracción 2. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos.
en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hasta hermanos. Fracción 3. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción 4. Reducir al patrón el salario del trabajador. Fracción 5. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Fracción 6. Sufrir prejuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Fracción 7. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplen las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Fracción 8. Comprometer al patrón con su imprudencia o descuido, inexcusables la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. Fracción 9. Exigir la realización de actos, conductas o comportamiento que se menoscabe o atenten contra la dignidad del trabajador. Y por último, la fracción 10. Las análogas o establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en los que el trabajo refiere. Artículo 51. Un ejemplo, ¿en qué tiempo el trabajador podrá separarse del trabajo? El trabajo podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho. Artículo 52. Finalmente, se dan las causas de terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo cuando: fracción 1, el mutuo consentimiento de las partes. Fracción 2, la muerte del trabajador. Fracción 3, la terminación de la obra o vencimiento del término e inversión del capital de conformidad en los artículos 36, 37 y 38. Fracción 4, la incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y fracción 5, los casos a que se refieren en el artículo 434. Es pertinente abundar en los casos de muerte del trabajador, si bien no procede ningún derecho a indemnizarlo. Resulta factible la reglamentación de prestaciones adeudadas en la prestación de los servicios por parte de aquellas personas que legalmente tienen derecho a reclamarlas. En estos casos, nuestra ley establece el derecho para reclamarlas y que personas puedan hacerlo. Artículo 53. Podemos decir que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Está en el artículo 115. Con la terminación de la relación de trabajo, se deja de prestar el servicio y de pagar el salario, cesando en definitiva con aquellas obligaciones. Sin embargo, hay que precisar que cuando esa relación de trabajo se extingue en forma natural y no hay consecuencias indemnizatorias o por el contrario, la terminación es forzada y por lo que respecta al trabajador tiene el derecho de exigirle al patrón el pago de las indemnizaciones consignadas en la ley. Las causas de terminación de la relación de trabajo que no trae consecuencias indemnizatorias se encuentran establecidas en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, señalando concretamente el mutuo consentimiento, la muerte del trabajador, la terminación de la obra, del tiempo o la inversión del capital determinado, la incapacidad del trabajador que lo imposibilite para prestar el trabajo y los casos de terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Pero, ¿cuándo se da una reducción de trabajo o qué personal deberá entrar? Bueno, de acuerdo cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad, artículo 437. Como conclusión del tema, podemos decir que se da una relación de trabajo, es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. Existen cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicio bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración, por lo que a través de la relación de trabajo se establecen derechos y obligaciones entre el empleado y el empleador. Se puede decir que la relación de trabajo ha sido continua, siendo el principal medio de acceso de los trabajadores a los derechos y beneficios asociados con el empleo en las áreas del trabajo y la seguridad social.
La existencia de una relación laboral es la condición necesaria para la aplicación de las leyes de trabajo y seguridad social destinada a los empleados. Es además el punto de referencia clave para determinar la naturaleza y el alcance de los derechos y obligaciones de los empleadores. Respecto de sus trabajos, cabe mencionar que una empresa o sociedad permite encontrar los derechos y obligaciones que surgen en las relaciones laborales. Con esto le puede permitir analizar las desventajas que tiene el trabajador en los días de laborar y tener un margen más amplio que otras sociedades. De esta manera podemos saber cómo puede afectar en la empresa, localidad, estado o en el país los medios de productividad, ya que con esto podemos tener un país estable para que las empresas den una iniciativa. Todo se puede cumplir dentro de los grandes organismos es para obtener una buena disposición tanto del patrón como de sus trabajadores o en su caso el sindicato, ya que cumplen con las reglas de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, los trabajadores que han laborado en un periodo corto de tiempo se han ganado un terreno de acuerdo a la explotación del ser humano que se daba desde la esclavitud, la revolución industrial y por lo que se sigue dando hasta nuestros días. Por lo que las nuevas legislaciones para beneficio de las clases trabajadoras es un estímulo al paso interrumpido para obtener la igualdad de derechos con el patrón sin obtener beneficios que no den resultado a la organización que laboran. En términos generales, puede decirse que el derecho laboral reduce, en algunos casos minimiza la tutela que presta al trabajador en aquellas situaciones en las cuales la terminación de relación se debe a causas dependientes de la voluntad de ambas partes o del acto voluntario del trabajador que no se funde en hecho del patrono y que confiere un motivo justificado de retiro o del acto voluntario del patrono constitutivo de un despido justificado. Pero también debemos analizar que, por el contrario, la protección del trabajador alcanza sus mayores niveles cuando la relación de trabajo termina por la voluntad unilateral del patrono, no fundamenta en falta del trabajador, es decir, por un despido injustificado o cuando se exige por la decisión unilateral que el trabajador toma como fundamento en una falta del patrono, en este caso el retiro justificado. Cuando la relación termina por una causa que no es imputable a la voluntad de ninguna de las partes, algunas legislaciones en consideración a la ausencia de dolo o culpa en la causa de extinción tienden a la búsqueda de situaciones de equilibrio en las cuales el trabajador no quede totalmente desprotegido. En estos supuestos, algunas legislaciones, en lugar de privar al trabajador en todo beneficio, le conceden algún tipo de compensación económica. Como conclusión de todo este tema, podemos decir que el mundo, los países, pues nos referimos más a México, pues está cambiando constantemente y el ser humano debe estar en un continuo aprendizaje y adaptación. Esto lleva a las organizaciones a implementar la ley del trabajo para preparar a las empresas y a sus trabajadores. Muchas veces se violan derechos que realmente son importantes, pero cabe decir que estamos viviendo una etapa en donde importa más la producción que el trabajador. Un ejemplo muy claro es en esta pandemia, que miles de trabajadores se exponen ciertamente para llevar sustento a su casa o fueron despedidos sin alguna explicación, justificación, razón o un porqué. Por lo que este ejemplo y millones de ejemplos más en donde se violan tus derechos, en donde no hay un respeto o sencillamente extienden tu horario laboral, en donde no te dan lo justo o ciertamente no te dan una liquidación por tu desempeño como trabajador, y por eso es importante que conozcas acerca de los artículos más importantes de la Ley Federal del Trabajo. Espero que te sirva la información que te presentamos. Recuerda que día a día la vida te da nuevas oportunidades de trabajo y tú puedes hacer la diferencia mostrando un interés en el lugar en el que laboras o prestas tu servicio. Alza la voz y haz valer tus derechos. 1.15 Cálculo de indemnización y finiquito. Bueno, según la ley, el trabajador estará en posibilidades de solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje ser reinstalado en el trabajo que desempeñaba, o bien podrá solicitar la indemnización mediante el importe de 3 meses de salario. Además, si en un juicio que se haya iniciado el patrón no demuestra la causa que haya originado la rescisión, el trabajador tiene derecho a hacer el pago de cualquiera de las
indemnizaciones indicadas en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, según sea el caso, como en los casos siguientes. Cuando el trabajador tenga una antigüedad de menos de un año. Segundo, si demuestra ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que por el tipo de trabajo que realiza, el trabajador estará en contacto directo y permanente con él. Les explicaré cómo calcular la indemnización y finiquito en caso de que te despidieran. En caso de renunciar solo te corresponde tu finiquito. Te recordemos que la indemnización es cuando nos referimos al pago de determinadas cantidades cuando hay despido injustificado, entre otros escenarios más. Los despidos injustificados, los accidentes por riesgo de trabajo pueden ser este tipo de eventualidades que podrían ocurrir en la empresa y es importante estar preparados para hacer frente a las responsabilidades o indemnizaciones correspondientes cuando se quiera hacer un despido. ¿Qué es una indemnización? Es la cantidad de dinero o bienes que paga la empresa al empleado para reparar un daño moral o material. ¿Hay algún tipo de indemnización? Sí, los cuales son: el primero, por despido injustificado, artículo 50-51, cuando el patrón decide rescindir el contrato por situaciones como reestructuras de la empresa, reducción o falta de pago del salario al empleado, existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador para carecer de condiciones higiénicas el establecimiento. El segundo, por riesgos de trabajo, artículo 37, cuando los riesgos de trabajo produzcan incapacidad temporal, permanente parcial, permanente total o muerte en el empleado, se deberá indemnizar. Entonces, ¿en qué casos se puede omitir la indemnización? La ley marca 15 casos por un despido injustificado, artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, entre los que podemos mencionar: engaños por parte del trabajador, actos de violencia cometidos en horario laboral, daños y perjuicios materiales al equipo o instalaciones, más de 3 injustificadas en un periodo de 30 días. A continuación, mencionaré los pasos para el cálculo de la indemnización. Salvo en la indemnización por extinción de ciertos contratos temporales, artículo 49, las indemnizaciones están formuladas atendiendo a 3 criterios. El primero, un factor numérico 45-30-20, el segundo, el factor días de salario, el tercero, el factor número de años trabajados, con el correspondiente prorrateo. A estos 3 criterios empleados se añade la existencia de un tope indemnizatorio: 42 mensualidades, 24 mensualidades, 12 mensualidades, 9 mensualidades. En el caso que nos ocupa, la indemnización que se contempla en el artículo 41 es de 20 días de salario por año de servicio, prorratándose por los meses los tiempos inferiores al año con un máximo de 9 meses. El primero, el término de indemnización, el factor de no plantea problema, ya que es la cifra que se marca en la normatividad. El segundo término, factor días de salario, plantea la cuestión de calcular el salario día del trabajador. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que el salario, y que no lo es, dado que solamente los conceptos salariales se tendrán en cuenta para calcular ese salario día. Deberán repararse estos conceptos y su diferencia respecto a las percepciones extrasalariales, teniendo en cuenta que existe una definición legal que los convenios colectivos no pueden alterar. Pueden existir conceptos de retribución diaria, mensual o anual, por lo que habrá que reconducir todo el salario mediante la simple aplicación de fórmulas matemáticas. Al respecto, cabe señalar que, si bien no existe una única fórmula para efectuar dicho cálculo, se opera con la ficción de que el mes tiene 30 días y el año 365. Bueno, el cálculo del finiquito. ¿Qué debe tener un finiquito? Esto debe incluir el pago de los días que haya trabajado del periodo, ya sea que cobres por semana, por quincena o por mes.
la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de tus vacaciones y otras prestaciones que contemple tu contrato, tales como bonos, comisiones o fondo de ahorro. En caso de que hayas trabajado en la empresa por más de 15 años, también debe incluir una primera antigüedad. El finiquito es un elemento de liquidación, pero es un derecho al que se tiene todo trabajador que termina la relación laboral con alguna empresa, sin importar que la decisión sea por parte de la empresa o del trabajador. El finiquito ampara el pago del sueldo pendiente y prestaciones que han sido acumuladas a través del tiempo y no han sido pagadas. Por ejemplo, si un empleado renuncia en el mes de septiembre, como finiquito se le debe pagar la parte de los días laborales que no han sido pagados, el proporcional al aguinaldo anual, la prima vacacional, reparto de utilidades, etc., si es que estas no han sido entregadas con anterioridad. La prestación de este documento al empleado y su consiguiente firma por las dos partes acredita que se han liquidado todas las deudas que había pendientes entre empresa y trabajador. El importe que incluye el finiquito dependerá del trabajo en la empresa, de las vacaciones y otros conceptos que veremos a continuación. Para realizar el cálculo de tu finiquito deberás sumar los siguientes datos. El primero, multiplica los días laborados no pagados por el sueldo diario. El segundo, calcula tu aguinaldo multiplicando tu salario diario por los días de aguinaldo que te da la empresa. Después divide el resultado en 365 días y multiplícalo por los días trabajados durante el año en curso. Tercero, calcula tus vacaciones multiplicando un salario diario por los días de vacaciones que no tomaste y divídelo entre 365. Multiplica el resultado por el total de días trabajados y multiplicándolo nuevamente por el salario diario. Para determinar el monto de la prima vacacional, toma el resultado de la parte proporcional de tus vacaciones y multiplícalo por 0.25. Ahora suma todos los montos y obtendrás el monto aproximado de tu finiquito. 1.16. Trabajo de mujeres y menores. Derechos. La mujer junto con los menores fue la primera en recibir protección de las normas laborales por los abusos que se cometen especialmente contra ellas durante la Revolución Industrial. Salarios más bajos que el de los hombres y horarios abusivos fueron los elementos comunes de aquellas épocas. La mujer debe ser protegida especialmente por su rol fundamental en el marco de la familia, como factor de unión e integración familiar. Uno de los efectos concretos del proceso de revisión se dio en nuestra legislación cuando la Ley de Trabajo propuso la derogación del artículo 143, que prohibía el trabajo nocturno de la mujer, especialmente público, y tareas realizadas preferentemente por mujeres, y que ahora está permitido en las mismas condiciones que el hombre, con solo condición de contar con más de 18 años. ¿Hay igualdad entre hombres y mujeres? Sí, la Ley Federal de Trabajo reafirma esta postura tanto en forma genérica al prohibir la discriminación por razón del sexo o la edad, artículo 17, Ley Federal de Trabajo, como en forma expresa en el título séptimo, dedicado exclusivamente a las mujeres que trabajan en relación de dependencia. Un tema clave en el marco de la no discriminación de la mujer es el salario, al respecto de su artículo 14 bis, consagrándose el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor. Las madres trabajadoras tienen derecho, claro, en el artículo 170 se menciona cuáles son. El primero, durante el periodo de embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para la salud en relación con la gestión, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o pueden alterar su estado psíquico y nervioso. Segundo, disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto a solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguro y de seguridad social que le corresponda o en su caso del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe
Se podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser hasta 8 semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. En caso de que se presente autorización de médicos particulares, esta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien lo expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. Segundo bis, en caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de 6 semanas con un goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciba. Tercero, los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto. Cuarto, en el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de 6 semanas, tendrá 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en lugar adecuado o higiénico que designe la empresa, o bien cuando esto no sea posible previo acuerdo con el patrón, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción 2, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción tercera, tendrán derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor de 70 días. Sexto, a regresar al puesto que desempeñaban siempre que no haya transcurrido más de 1 año de la fecha del parto. Y séptimo, a que se computen en su antigüedad a los periodos pre- y postnatales. Ley Federal del Trabajo, título 5. Ahora hablemos sobre los menores de edad en el derecho laboral y los derechos con los que cuentan y son protegidos. ¿Se han preguntado si está prohibido contratar menores? Sí, ya que se considera el sano desarrollo de los menores, suponiendo que la responsabilidad y tiempo invertido en un trabajo supone una influencia negativa en la adquisición de los conocimientos, valores, aptitudes necesarias para llegar a una madurez plena. Pero tomemos en cuenta que aquí en la ciudad donde vivimos hay menores trabajando en supermercados, autolavados, etc., donde se exponen a tener o sufrir cualquier accidente. ¿Hay sanciones para las personas que contraten menores? Sí, son descritas por la Ley Federal del Trabajo, que son artículo 173. Deberán tener una especial vigilancia y supervisión por parte de las autoridades en materia de trabajo. Deberán haber recibido un dictamen que acredite que en el menor tiene la capacidad física necesaria para realizar la actividad laboral. Artículo 174. La jornada laboral no podrá exceder de 6 horas diarias, dividido en 2 nocturnos, donde el menor tenga por lo menos 1 hora de descanso. Artículo 179. Los menores gozarán de un periodo vacacional anual de por lo menos 18 días. Asimismo, hay trabajos que la ley prohíbe el desempeño de menores en las actividades como para los efectos del trabajo de los menores. Además, lo que dispongan las leyes, reglamentos y normas aplicables se considerarán como labores peligrosas o insalubres las que impliquen. Primero, exposición a 1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o precisiones ambientales anormales. 2. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. 3. Residuos de peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infectocontagiosas. 4. Fauna peligrosa o flora nociva. Segundo, labores. Primero, nocturnos industriales o trabajo después de 22 horas. 2. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros. 3. En altura o espacios confinados. 4. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas o que puedan ocasionar accidentes mayores. 5. De soldadura y corte. 6. En condiciones climáticas extremas en el campo abierto que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación.
Bueno, el trabajo de la mujer en el sector informal es el que ofrece salarios y horarios flexibles, y muchas mujeres que trabajan en dicho sector no gozan de prestaciones laborales, y esta situación resulta desventajosa. En ocasiones hay mujeres que no perciben un salario por su trabajo, debido a que son familiares del dueño de la empresa o taller en la que laboran. Las actividades que realizan son muy variadas, aunque es en el comercio en el que se encuentra el mayor porcentaje de participación de las mujeres que se encuentra dentro del sector. La vida de estos menores es cuanto menos cruel, porque trabajan durante interminables jornadas laborales que les obligan a abandonar sus estudios en la mayoría de los casos, con la repercusión negativa que ello supone sobre la calidad de vida futura de estos niños o niñas. Muchos de ellos reciben baja o nula remuneración, aún trabajando en actividades que se engloban dentro de las llamadas peores formas de trabajo infantil, como la agricultura, el trabajo doméstico, la explotación sexual comercial, la industria pirotécnica, la pesca, el trabajo en minas, la segregación de residuos, la construcción o el transporte manual de cargas, entre otros. 1.17. Trabajadores de confianza. Pero ¿cómo los trabajadores de confianza llegan a ser en sí de confianza? En ocasiones, cuando se desocupa un puesto de gerencia o algo parecido en la empresa, el patrón busca entre sus mismos trabajadores al trabajador más comprometido y leal para que se asuma en ese cargo recién desocupado, esto con la esperanza de que continúe con su mismo compromiso y dedicación. El trabajador de confianza no se dedica a un trabajo especial, todo va a depender de la relación especial entre el trabajador y el patrón, debido a las funciones que ésta desempeña. ¿Se han preguntado quiénes son los trabajadores de confianza? Sí, es toda persona física que preste sus servicios a otra persona física o moral de manera personal o subordinada, es considerada como trabajador. ¿Y qué labores desempeñan? Según indica el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, en México los trabajadores de confianza son todos aquellos que realizan labores que son los siguientes. Puede ser dirección, supervisión, fiscalización, vigilancia, inspección, trabajos del patrón dentro de la empresa. ¿Sabes cuáles son los derechos de los trabajadores? En caso de no saberlo, enseguida los mencionaré. En el artículo 182, las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. Artículo 183. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores ni serán tomados en cuenta en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. Artículo 184. Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo. Artículo 185. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47. Artículo 186. En caso a que se refiere el artículo anterior, si el trabajador de confianza hubiese sido promovido en un puesto de planta, volverá a él, salvo que exista causa justificada para su separación. Los trabajadores de confianza pueden demandar la reinstalación en su puesto de trabajo. No, ya que con fundamento
en la fracción tercera del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, que exime a los patrones de la obligación de reinstalar a trabajadores de confianza. ¿Qué pasa si hay pérdidas de confianza? Pues el empleado debe ante una junta justificar el por qué se dio la pérdida de esta. Además de ello, los empleados cuentan con las mismas condiciones que los empleados de base en cuanto a la finalización de contrato. ¿Se han preguntado de cuántas horas es su jornada laboral? Son de por lo menos 8 horas o las horas determinadas por el patrón. Cabe mencionar que en el artículo 70 los trabajadores de confianza no se pueden relacionar con un sindicato, pero lo que puede suceder es que estos decidieran agruparse en un sindicato. Con ello, estos estarán encargados de lograr una buena comunicación entre empleados de la empresa. Por ejemplo, en el 2018, cuando el presidente de la República se contrataba en campaña, mencionó que como parte de la austeridad republicana para ahorrar fondos públicos, se desharía del 70% de los trabajadores de confianza que estaban al servicio del Estado en las diferentes dependencias del gobierno federal. Bueno, como conclusión, los trabajadores de confianza tienen sus beneficios y desventajas para ser de confianza. En mi opinión, los patrones deberían establecer un puesto con funciones específicas para los trabajadores de confianza. Y se le harán encargos personales, deben tener mucho cuidado en lo que tendría que hacer el trabajador, ya que eso le puede llegar a ser perjudicial, tanto para el trabajador, el patrón y hasta para la empresa. Tanto los trabajadores de confianza como los de planta son protegidos por la Ley Federal del Trabajo en nuestro país. No obstante, ser colaborador de confianza implica una mayor responsabilidad y liderazgo, por lo cual elegir empleados para desempeñar estas tareas es importante para que la organización pueda trabajar con fluidez y de manera adecuada. Cabe mencionar que al recabar todos estos temas influyeron mucho en mi conocimiento, ya que en algunas cosas no sabía y con la Ley Federal del Trabajo pude enriquecer un poco de la información con la que ya contaba o tenía aprendida. Y como ya lo dijeron anteriormente mis compañeras, desgraciadamente vivimos en un país donde no respetan, violan las leyes, sin tomar en cuenta el daño que le pueden hacer a los trabajadores, hasta llegar al límite donde hay casos que los explotan o sencillamente los despiden sin tener alguna razón del por qué lo hacen. Asimismo, no te dan alguna indemnización. Por eso mismo es fundamental conocer lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y antes que nada, ya para finalizar, espero que este podcast haya sido de su agrado. Esto es todo por hoy, sin antes darle las gracias por escuchar nuestro podcast. También los invitamos a suscribirse, darle me gusta a nuestro video y compartir con tus amigos. Nos vemos pronto en una nueva emisión. Cuídense, recuerden lavarse las manos, usen cubrebocas y permanezcan en casa. Adiós.